Esta conversación, sin duda agradable, tiene que aclarar algunas ideas sobre un concepto confuso, el de liberalismo, porque hay muchos liberales distintos y nosotros, por lo menos dos de los que estamos aquí, tenemos una visión de liberalismo que espero sea distinta de la de Adela Cortina. Adela Cortina es catedrática en Valencia y también es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y Carlos Rodríguez Brown vino de la Argentina, hecho un rojeras, ¿verdad? Y vino a mi clase y sufrió allí los embates de mis argumentos y al final me pasa claramente en el sentido del liberalismo. Y estoy encantado de haber organizado esta conversación para que iluminemos distintas visiones del liberalismo y de cómo organizar la sociedad. Entonces, yo me atrevería a decirle a Adela Cortina que distinguiese, siguiendo a un gran pensador, a Isaiah Berlin, distinguiese distintas versiones del liberalismo. Lo que Isaiah Berlin llamó liberalismo o libertad negativa, lo que Amartya Sen llama libertad positiva y lo que los románticos llaman libertad nacional. Ahí hay tres visiones sobre las que podrías expandirte y también decir que estás de acuerdo con que haya tres o dos o uno. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro que seguro que será extraordinario con estos dos interlocutores fantásticos y es un placer y con muchísimo gusto pues entro al trapo del tema del liberalismo, empezando efectivamente por esas clásicas distinciones entre libertad negativa, libertad positiva y lo que también Berlin llamaba esa libertad que algunos pretenden como reconocimiento, porque efectivamente estuvimos hablando hace unos días y Pedro me recordó que en el famoso ensayo de Berlin sobre dos conceptos de libertad, en realidad había tres, y efectivamente lo releí y efectivamente es verdad que son tres los que aparecen, y creo que es muy importante la distinción de libertad positiva y negativa, que es por donde empieza el ensayo de Berlin. Libertad negativa querría decir, según él, que unas personas, las gentes, tienen que tener un perímetro en el que no interfieren ni el Estado ni los demás ciudadanos, sino que es un perímetro en el que se puede actuar libremente sin que los demás interfieran. Es la famosa libertad como no interferencia, y la posición de Berlin sería claramente que un liberal siempre protegerá esa libertad individual de no interferencia frente a cualquier tipo de ataque exterior. Creo que su idea es muy afortunada. Creo que lo que hace es repetir lo que decía Benjamin Constant en su famosa conferencia de la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. También decía, la libertad moderna es la libertad de no interferencia, la libertad como independencia, esa es la libertad que aprecia el mundo moderno, y ahí se situaba claramente en ese ámbito liberal que creo que tiene toda su razonabilidad. Lo que pasa es que cuando Berlin habla de la libertad positiva, yo empiezo a poner en duda que tenga tanto éxito, porque la libertad positiva o la libertad la entiende él como la libertad de gobernarse a sí mismo. La persona puede gobernarse a sí misma y en ese sentido pues, se remite a una posición de Kant que me parece muy desafortunada, porque Kant no dice eso. Creo que Berlin saca unas conclusiones de Kant que no son acertadas y él lo que entiende es que la libertad es la libertad que tenemos de gobernarnos a nosotros mismos, lo cual me parece a mí que también es necesario, pero entiende Berlin que esto lleva a una deriva extraña que lleva desde Kant hasta el hegelianismo y hasta el marxismo y lleva hasta los colectivismos. Sí, dejando eso a un lado, sin embargo, hoy, al distinguir entre libertad positiva y libertad negativa, se piensa más bien en pensadores como Amartya Sen, que consideran que libertad es la posibilidad de hacer fructificar lo que uno tiene, las capacidades que uno tiene. Claro, es que vista esa perspectiva, lo que pasa es que la otra hay que recordarla porque es muy importante el hecho de que autores como Popper, que aquí a los presentes os gusta tanto, pues entienden que el tipo de libertad positiva puede llevar al colectivismo.
Y yo discrepo claramente de que esa sea la posición de Kant, pero volviendo a Amartya Sen, efectivamente, Amartya Sen entiende que las capacidades de los seres humanos, la radical es la agencia, la capacidad de actuar por sí mismo, y a mí me gusta muchísimo la caracterización que da Amartya Sen de libertad. La libertad es la capacidad de poder llevar adelante los planes de vida que uno tiene razones para valorar. A mí me parece que es otro tipo de libertad del que no habla Berlin, pero me parece extraordinario. ¿Y qué piensas de Berlin, al que ves a veces, te he oído, con cierta duda? Pues sí, la verdad es que le veo con cierta duda. Precisamente en este tema que tocaba, que ha contado Adela tan bien, ¿no? La noción de libertad positiva y libertad negativa, yo encuentro que es obviamente célebre, naturalmente que se remite a antecedentes como por ejemplo el famoso ensayo de Constant, y sin embargo yo creo que le asignamos más contenido del que en realidad tiene. Yo creo que tiene más mérito literario que otra cosa. ¿Por qué? Porque me parece que no tiene ningún sentido distinguir entre ambas. Digamos, si yo tengo la libertad positiva es una libertad para, ¿no? Tengo libertad para perseguir un objetivo pacífico, digamos, ¿no? Esta libertad para perseguir este objetivo obviamente requiere la libertad frente a las personas que quieran impedir que yo consiga este objetivo. ¿Por qué separarlos? Yo estoy más bien con lo que dice Anthony de Jassé, de que la libertad es como una moneda. Y entonces poder tener una cara en donde la vemos del sentido positivo de Berlin, o una cara, o una cruz en donde la vemos en el otro sentido. Pero separarlos, yo creo que más bien tiende a la confusión. Lo que pasa es que Sen utiliza la noción de libertad positiva para aconsejar que el Estado intervenga para ayudar a las personas que por su situación, ya sea de ceguera, de enfermedad, de pobreza, no pueden perseguir sus propios fines. Y que entonces, como Berlín dice en algún momento, ¿para qué hablarle de Shakespeare a una persona que no tiene botas? Bueno, aparte de que me gusta muy poco ese comentario, la noción de Sen me parece a mí que nos introduce en un nuevo universo, complejo también, que es la confusión entre libertad y derecho. Porque yo creo que a lo que hace referencia Sen es más bien a derecho y no tanto a libertad. Entonces ya pero lo llama libertad. Está bien, pero muchas veces hablamos de libertad cuando queremos decir derecho y viceversa, y a veces los confundimos cuando decimos que uno tiene derecho a ser libre, lo que a mí me asombra. Pongamos una pequeña nota que podrá interesar a los espectadores latinoamericanos. En el Palacio de Justicia de Bogotá campea una frase del general Santander que dice: colombianos, las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Una frase notable, ¿eh? Es una frase muy notable que muestra el predominio del positivismo jurídico y del utilitarismo, le habría gustado a Jeremy Bentham, y en el fondo es una frase muy peligrosa, porque la ley no te puede dar la libertad. Tiene que ser al revés, tú tienes que ser libre para tener leyes. Si la ley te da la libertad, la ley te la puede quitar. Pero sí, adelante, pero queda una cosa más, que es la tercera noción de libertad del ensayo de Berlin, que es la libertad nacional, la libertad de una sociedad de tener dignidad y de gobernarse a sí misma. En fin, todo lo que hemos visto en el poscolonialismo, que los ciudadanos de países nuevamente libres son capaces de aguantar al peor tirano porque es de su tribu. Claro, lo que pasa es que yo creo que a lo que se refiere Berlin a lo mejor no acaba de ser exactamente a eso, cuando habla de ese tercer concepto de libertad, que yo creo que tiene mucho sentido porque él habla del reconocimiento, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de estatus. Las personas tienen necesidad de reconocimiento, necesidad de estatus, y en ese sentido una sociedad, creo, y en eso estaría yo de acuerdo totalmente con Rawls, y no estaría demasiado de acuerdo con Carlos, en que creo que una sociedad tiene la obligación de justicia de poner las bases para que las gentes puedan estimarse a sí mismas. La idea de Rawls de que uno de los bienes primarios para cualquier persona es la autoestima,
lo que le lleva a decir es que una sociedad tiene la obligación no de conseguir que las personas que se estimen a sí mismas, porque eso es una cuestión psicológica, pero sí la obligación de poner las bases sociales para que las personas puedan llegar a estimarse a sí mismas. Yo creo que esto está en la tradición del reconocimiento. Las personas necesitamos reconocimiento de los demás. Necesitamos que los demás nos aprecien y poder apreciarnos a nosotros mismos. Y eso es la clave que creo que entra Berlin en el tercer concepto de libertad, que en ese sentido se puede traducir muy mal y entender que eso solo se puede conseguir en una comunidad cerrada, en un grupo cerrado, y eso sería efectivamente un colectivismo tremendo, porque la persona tiene que ser respetada por sí misma, pero también puede entenderse que la sociedad tiene la obligación de intentar que las gentes tengan las bases suficientes para estimarse a sí mismas. Y eso no se consigue partiendo de que el individuo es libre. Bueno, eso se consigue. Usted le da al individuo la libertad. Claro. No le da, no se interfiere en su libertad. El Estado está para otra cosa y entonces eso basta para el reconocimiento. No basta en absoluto. No basta en absoluto porque yo puedo tener un ámbito en el que puedo actuar libremente y que nadie interfiere, pero puedo necesitar ayuda para llevar adelante los planes de vida que tengo razones para valorar. Ahí está, la ayuda. Claro, y entonces, ¿cuál es el papel de la comunidad política? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Es únicamente conseguir que las gentes puedan vivir su libertad como independencia o también ayudarles para que tengan las bases suficientes para llevar adelante los planes de vida que tengan razones para valorar? Recuerdo una frase de Sen en que dice que incluso cuando hay una persona que es tan pobre y está tan limitada que no sabe ni lo que quiere, otro le puede decir cuáles son sus planes. Es decir, el deslizarse hacia la intervención para haceros libres es un peligro que yo veo claramente cuando no se separa la libertad personal, que es usted tiene todas las libertades que están al principio de las constituciones, no porque se las hayamos dado, sino porque usted ha firmado esa constitución por esa razón y ha creado una sociedad de esa manera. Y luego, el que usted sea pobre u otra cosa, y ahora hablaremos de la pobreza, no es lo que me da, no ser pobre no es lo que me da la libertad. Una cosa es ser libre porque soy rico y otra cosa es ser libre porque no se interfieren con mi manera de ver la vida. Yo creo que Adela ha planteado dos nociones que pueden servir para distinguir nuestros puntos de vista. Una es la noción de que la sociedad tiene obligaciones y la otra es la idea de la ayuda. Yo creo que son dos nociones equívocas y me parece que además peligrosas para el primer objetivo de esta charla, que era la defensa de la libertad individual. Esto de que, primero vamos a descartar la palabra ayuda, porque la ayuda es una expresión retórica que me parece a mí que está reñida con la política, porque la ayuda tiene que ser libre. Sí, no es lo mismo la Madre Teresa de Calcuta que la agencia tributaria. Es decir, hay una diferencia conceptual, radical. La Madre Teresa de Calcuta realmente ayudaba a los pobres y la gente que la ayudaba a ella era gente que libremente entregaba su dinero y su libertad y su tiempo a la causa de la Madre Teresa de Calcuta. El Estado no hace eso, el Estado es otra cosa. Si interpretamos sociedad, que en el sentido que yo creo que lo interpreta Adela, como la comunidad política, que yo creo que tú mismo has dicho. Hay que tener muy claro eso, porque si no, si nublas esta diferencia, me parece a mí que la libertad puede padecer. Y después, la cuestión de la obligación, es decir, la sociedad tiene la obligación. ¿Eso cómo se interpreta, Adela? La sociedad tiene la obligación. ¿Quiénes? ¿Quién es la sociedad? ¿Todos nosotros tenemos obligación? Yo creo que sí, yo creo que tenemos obligación de cuidar de nuestros congéneres que están necesitados, eso desde luego, pero no te refieres a eso, te refieres a que como la sociedad tiene una obligación, el Estado nos obliga a cada uno de nosotros, por ejemplo, a pagar impuestos. Bien, entonces yo empezaría por lo primero, por la Madre Teresa de Calcuta, que realiza acciones que en ética llamamos supererogatorias. Lo supererogatorio es lo que no se le puede exigir a todo el mundo. Hay personas que efectivamente se entregan a otros, ojalá hubiera más, sería maravilloso, pero eso no se le puede pedir a todas las personas, ni se le puede pedir tampoco al Estado, ni se le puede pedir a nadie. Esa gratuidad de dar la propia vida para trabajar por otros, eso es una
un plan de vida que alguien puede optar, pero eso no se puede exigir a nadie. Yo distinguiría lo supererogatorio de una idea que no ha salido todavía, pero creo que está latente todo el rato, que es la idea de justicia. Lo justo es importante. Sí, los liberales se ponen muy nerviosos en cuanto se habla de justicia Nerviosísimo social. porque Se ponen muy ahora hablamos de la Pero yo creo que es justicia. Deja que necesario cuente, a hablar de ver. la idea de justicia, porque creo que ahí entraríamos en el tema de la justicia. El Estado, en la comunidad política, bueno, la sociedad no puede hacer nada por sí sola, sino que se ha dado una forma que es el Estado de Derecho desde el mundo moderno, y es ese Estado de Derecho el que tiene que poner las bases para que las gentes puedan desarrollar su libertad negativa. Efectivamente tiene que poner las claves para que la gente viva su libertad negativa, pero ahora viene la pregunta que supongo que es clave también para un liberal. El Estado tiene también la obligación de poner las bases para que las gentes puedan llevar adelante los planes de vida que tengan razones para valorar, que creo que es por donde iríasen, que trabaja en el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo y que por eso le preocupa el tema del desarrollo de los pueblos. Y el desarrollo de los pueblos se le entiende que quiere decir que en cada pueblo hay que intentar que las capacidades de los ciudadanos se vean empoderadas para que puedan llevar adelante sus planes de vida. El pueblo en conjunto, ¿no? No, cada individuo es diferente, cada individuo es diferente y tiene unas características diferentes. Una persona que efectivamente es ciega o que necesita unas ayudas que no necesitan otros, porque somos individualmente diferentes. Entonces yo creo que la caracterización que da Isen de libertad, que a mí me parece extraordinaria, y de pobreza, es que el pobre es aquel que carece de libertad. El pobre es justamente aquel que no tiene las capacidades suficientemente desarrolladas para llevar adelante los planes de vida que tiene razones para valorar. Y a mí me parece que eso es muy bueno, porque cuando se mide la pobreza en el nivel mundial, se suele tomar medidas cuantitativas que no van muy lejos. Las medidas cualitativas son más importantes. Y las cualitativas sería, en esa sociedad, ¿se tienen las capacidades suficientes para llevar adelante los planes de vida que se tienen razones para valorar? Si una persona no puede hacerlo, sencillamente es pobre. Y entonces sí que el Estado no solamente tiene el deber de defender la libertad negativa, que por supuesto, eso creo que no lo puede negar nadie, sino que también tiene el deber de ayudar a empoderar a las personas para que lleven adelante sus planes de vida, porque la gran virtud del Estado tiene que ser la justicia. Dos reflexiones aquí. Una, ¿cuánto hacen las libertades llamadas negativas, que yo diría patrimoniales, por hacer que la gente pueda vivir su vida? Mucho, porque naturalmente una persona, una mujer, que es la querida de un señor que tiene 4, 5, 6 y algunas esclavas por ahí, y a la que no se le deja conducir y a la que no se le deja estudiar, por el mero hecho de recibir las libertades negativas, ya está, como se dice la palabra moderna, empoderándose. Es decir, al final lo que hace que la gente sea más poderosa, pueda más cuidar de sus propios fines, de su propio plan, es precisamente que haya igualdad de los ciudadanos ante la ley. Esa es la primera clase. Segundo, me atrevo a decir de forma como un poco brutal, no se puede hacer filosofía política sin saber economía. Eso es imposible. Entonces, ¿qué ha pasado con la pobreza? Porque claro, todo el mundo piensa, para combatir la pobreza hace falta que haya organizaciones no gubernamentales y que los estados intervengan, pero la historia de la pobreza en finales del 20 y hasta ahora es distinta. El número de pobres definidos por las Naciones Unidas como de $2,25 al día, que es una cantidad irrisoria, pero que es así, solía ser en el año 1975, era según cálculos de ellos, el 46% de la población. Ahora es el 14%. ¿Cómo se ha conseguido ese, entre comillas, empoderamiento? ¿Se ha conseguido por la intervención pública? ¿Se ha conseguido dando el estado de bienestar a la gente, o se ha conseguido por el libre comercio? Entonces, como el libre comercio forma parte de nuestras libertades fundamentales o negativas, ¿por qué no fijarse más en libre comercio y no combatirlo y al mismo tiempo cubrirlo con ayudas públicas? Yo creo que hay... Esa frase, esa cifra es fundamental.
A mí me gustaría subrayar una cosa que ha dicho Adela, que es bastante frecuente escucharlo, y sin embargo yo creo que es contradictorio. Y es que tú te haces fuerte y haces bien en la idea de que el Estado tiene que proteger lo que llamamos la libertad negativa, ¿no? Es decir, el Estado no puede violar nuestra intimidad, este círculo de privilegio de las personas. Te haces fuerte ahí. Entonces lo que haces es, esto yo no lo discuto, así que yo me hago fuerte en un puntal del liberalismo, pero entonces le añado otra cosa. Esa otra cosa es que el Estado tiene que ayudar, ahí te transformas un poco en el Estado / Madre Teresa, ¿no? Recordemos la diferencia entre el Estado y la Madre Teresa. La Madre Teresa te pide ayuda, no necesariamente tiene que ser una santa, o un santo, cualquier persona puede ayudar al prójimo. La diferencia entre la Madre Teresa y el Estado es que si tú no le das a la Madre Teresa lo que tú tienes, la Madre Teresa solamente puede pedírtelo, y en cambio el Estado te mete preso si tú no pagas impuestos. Esto quiere decir que en la medida en que tú estés defendiendo que el Estado ayude, como el Estado no tiene medios, como sabemos, la última vez que el gasto público fue gratis fue con el maná. El maná cayó del cielo. A partir del maná, todo el gasto público comporta la recaudación de impuestos. Quiere decir que en la medida en que tú estés pidiendo que el Estado, entre comillas, ayude, lo que estás pidiendo es que el Estado vulnere esas libertades que tú misma dices que tiene que preservar. Esa es la posición de Nossi, clarísimamente, la posición de entender que el derecho de propiedad es un derecho natural y que el Estado interventor lo que hace no solo es ilegal, sino inmoral, porque está interviniendo en los derechos naturales de las gentes. Posición que yo no comparto en absoluto y que me parece absolutamente impresentable. Y que me parece absolutamente impresentable. ¿Por qué impresentable? Ahora contesto. En principio porque, como muy bien habéis dicho desde el principio, hay distintos liberalismos como hay distintos socialismos. Yo estoy convencida que hay distintos modelos de democracia, de liberalismo, de socialismo, de absolutamente todo, y efectivamente del liberalismo hay distintos modelos, y uno de ellos sería lo que se ha solido entender como libertarismo, que sería la posición de Nossi, en la que los derechos de propiedad pertenecen a esos derechos individuales, que son incluso derechos naturales anteriores, dicho de alguna manera, a la formación del Estado. Yo no he dicho nada de eso. O sea, no, pero quiero decir, no, claro, es que entonces yo cuando me refiero a la libertad negativa, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a esa no interferencia que incluso los liberales más militantes entienden que tampoco es una libertad absoluta y sagrada, Cuando una persona vive en un Estado de Derecho, pues el tema de los impuestos es un tema que hay que pagar en todos los estados existentes. ¿Hay que pagar? Claro, existen los impuestos. ¿Y lo dejas así? No, y sigo, no solo los impuestos, sino que la libertad, la no interferencia de una persona no puede consistir en que sea tan absoluta que interfiera con la libertad de los demás. Este es el principio liberal más clave desde Stuart Mill, desde Kant y desde todos los autores. Yo puedo defender mi libertad siempre que tampoco ponga en peligro la libertad de los demás. Ponga en peligro la propiedad de los demás. La libertad de los demás. La propiedad de los demás. Bueno, la propiedad de los demás y la libertad como independencia, por lo que yo recuerdo, se refiere fundamentalmente no solo a la libertad de propiedad, sino también a la libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia. La libertad individual desde Constant recoge todos esos derechos básicos, derechos de libertad que me pertenecen. Adela, a mí me parece, yo entiendo tu punto de vista, pero no has resuelto el problema que yo te he planteado. Es decir, una parte de tu argumento conspira contra otra parte del argumento. Entonces tú dices que eso tiene que se cohonesta, se armoniza. ¿Qué es lo que dices? Pero hay que ponerle, y no te he escuchado decirlo, algún límite a la posibilidad que tiene el Estado de usurpar y quebrantar los derechos individuales, que tú dices que es necesario por consideraciones colectivas o lo que sea. Si tú no pones y no nos aclaras a nosotros y a nuestro público cuáles son los límites que tú vas a ponerle al Estado en esa labor, pues entonces la libertad está en peligro. Hay una cosa que estamos planteando y que podemos dejarlo un momento a un lado, que es la relación entre libertad y democracia.
y de las decisiones políticas que las tomamos los individuos como ciudadanos en la democracia. Pero tú ibas a decir algo, ahora vuelvo yo a la democracia. Estupendo. Bueno, la democracia la dejamos de momento de lado y volvemos al tema de la libertad individual, que efectivamente tiene un límite, que es la libertad de los demás, como sabemos claramente. Uno no puede hacer todo lo que quiere porque puede entrar en conflicto con la libertad de los demás y entonces hay que articular todas las libertades individuales, no hay más remedio. Pasamos cuando se construyen los estados de derecho, cuando se va naciendo el Estado de Derecho, la labor o la tarea del Estado de Derecho en principio es la de proteger a la sociedad civil o poner las bases para que la sociedad civil pueda actuar libremente. Ese sería el nacimiento de la relación entre el Estado y la sociedad civil. Pero la cuestión, a mi juicio, es que a lo largo de la historia del Estado de Derecho, cada vez más las tareas del Estado han crecido. No, bueno, no os asustéis, no os asustéis pensando que voy a entrar en el Estado interventor. A ver, nos interesa eso mucho, a ver. A mí también me interesa mucho, porque efectivamente yo tengo mi libertad individual y hay que protegerla, pero hay que reconocer que la situación de los distintos individuos no es la misma y que para desarrollar incluso mi libertad individual necesito unas bases sin las que ni siquiera puedo ser libre. O sea, libertad individual quiere decir que nadie interfiere aunque me esté muriendo de hambre. Yo le respeto enormemente a usted, se está muriendo de hambre, pero yo no voy a interferir en su vida. Ah, no me parece divertido, me parece muy importante. ¿Y cómo se ha evitado que se mueran de hambre tantas gentes a lo largo de los años que van del 75 a hoy? Bueno, yo no he pasado al tema del libre comercio ni he pasado a distintos sistemas económicos. Bueno, se puede entrar, bueno, no he entrado en el tema económico porque habíamos planteado sobre todo el liberalismo político, que es... Pero podemos entrar si quieres. Pero luego entramos, pero es que todavía estamos en el ámbito del liberalismo político, que me parece que es muy importante para entrar después en cuáles son los instrumentos. En principio, cuando se crea la comunidad política, cuando se crea el Estado de Derecho, es para defender la libertad de los ciudadanos en principio, y sería una libertad en principio negativa, pero también la libertad de poder llevar adelante planes de vida, no solo la libertad negativa, no solo la libertad como independencia. Pero ahora vamos al tema que me parece que es muy importante, y como hay muchas clases de liberalismo, no solamente hay un liberalismo como el de Nozick, sino que hay otros liberalismos como puede ser el liberalismo social, de Rawls o de una gran cantidad de autores. Yo creo que Sen estaría dentro de un liberalismo social. La gama de liberalismos es muy grande, no solamente es el neoliberalismo de corte nozickiano, sino que también sería toda esta gama de liberalismo o neoliberalismo. Pero es que esa gama que está, por cierto, que está recogida en nuestra Constitución, porque hablamos de un Estado social y de derecho, la pregunta que hacemos es, ¿no son contradictorios? ¿No hay peligro de que la parte de liberalismo de derecho quede subvertida o quede recortada por lo social? Esa es una cuestión que es la que planteamos los liberales que se podían llamar, no neoliberales, porque el liberalismo empezó en la Grecia clásica, con que eso de llamarnos neo me encanta ser joven, pero quizás es una pequeña exageración. Pero el liberalismo ha ido poco a poco descubriendo qué es lo que defiende la libertad individual, que después de todo la libertad individual es el principio rector y fundamental de nuestra civilización y la que nos da el progreso. Naturalmente hay gente que queda en el camino y quizá se les puede ayudar personalmente o públicamente, pero la cuestión central es la expresión libertad o la expresión Estado social y de derecho es contradictoria porque lo social disminuye los derechos de las personas. Eso es un centro y vamos a ir enseguida a la democracia. Pero el punto este es que vemos en la práctica, porque es muy importante, y eso es lo que quiero decir que hay que saber economía cuando se habla de política, en la práctica el crecimiento del Estado social nos está llevando a unos defectos, unas situaciones incomprensibles. Por ejemplo, el hecho de que las pensiones públicas se tengan que pagar pidiendo prestado. Eso es una contradicción. La pensión es algo que usted, para lo que usted ha ahorrado, y el decir que hay que
pedir, no ya hacerlo por impuestos, sino pedir prestado para poder pagar las pensiones ahora indica que hay contradicciones en la expresión Estado social y de derecho, que son con las que hay que enfrentarse. A lo mejor ese ideal es imposible. Yo creo que justamente es lo contrario. Creo que el gran avance en el Estado moderno ha sido ir transitando desde un Estado liberal originario, en el que se trataba de defender nada más las libertades negativas, a un Estado que se ha ido dando cuenta de que hay que defender los derechos económicos, sociales y por culturales ejemplo, de los ciudadanos. Hay que limitar las horas de trabajo. Por ejemplo, un momento. ¿Sí? En el año 1948 se lanza una Declaración de Derechos Humanos. Que, por cierto, la mitad la escribió Wyszynski. La parte que se refiere a todo eso la escribió Wyszynski, el fiscal de las cosas de Moscú, de las ¿cómo se llama? ¿De la Unión Soviética? Sí, de la Unión Soviética. Wyszynski era el fiscal que atacaba a los comunistas, y ese es el que añadió a la Declaración de los Derechos Humanos toda la parte esa tan buena de que tenía que haber prensa pública para que no la llevaran todos los capitalistas, de que se tenía que ayudar a la gente, libertad de sindicación, y todo eso lo añadió él. Y ese documento es especialmente revelador de la contradicción que hay en la expresión economía social, o mejor dicho, Estado social y de derecho. Bueno, yo realmente no sé quién originariamente escribió, pero lo que sé es que hay una declaración en 1948 que han aprobado la mayoría de países de la Tierra, por no decir prácticamente todos. Es una declaración en la que se han comprometido todos ellos, que defiende dos tipos de derechos: los civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales. Bueno, no hay que olvidar quién los pensó y qué se ha hecho con ellos. A mí no me interesa, pues hagas el milagro, hágalo el diablo, es decir, me da exactamente igual. Porque el diablo lo suele manchar. Si la cosa está bien pensada, pero vamos a ver. Estoy de acuerdo con... ¿Estáis de acuerdo conmigo en que los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales que hemos declarado que todo hombre, todo ser humano tienen que ser protegidos? Y entonces, a continuación, por ejemplo, ¿qué dice la declaración? Las vacaciones pagadas. Las vacaciones pagadas es un derecho al que no puedo renunciar. Me gustaría responder. Vale. Lo importante de lo que dice Adela es que efectivamente esta es nuestra realidad. Que si la realidad, esto nos puede doler. La realidad es que la gente piensa como piensa Adela, si no como pensamos nosotros. Eso es muy bueno, Y la pregunta es, como pienso la pregunta es, ese pensamiento, que por supuesto es mayoritario, no por ser mayoritario, está equivocado. Aplastante. No por eso. ¿En qué medida ese pensamiento padece la contradicción que yo te señalaba antes? Entonces vamos a ver si la padece o no. Entonces tú dices, los derechos, estamos rodeados de derechos, cada vez más derechos. Podemos no necesariamente remontarnos a la ONU, nuestra Constitución española de 1978, que apreciamos todos. ¿Es una Constitución que protege ese ámbito individual, digamos? Pues uno diría que sí. Por ejemplo, en el artículo 33 dice, se reconoce la propiedad privada y la herencia. A mí me gusta mucho ese verbo, porque uno reconoce lo que ya estaba. Sé quién lo metió. ¿Está? Bueno, pues uno diría, bueno, pues ya está. O sea, la propiedad privada está reconocida por la Constitución. Y acto seguido, en el mismo artículo, dice, la propiedad está subordinada a consideraciones sociales. Te vuelvo a repetir, Adela, el problema que tenemos ante nosotros tiene que ver con la libertad. Porque si yo tengo el derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda ya no es el derecho que yo tengo una vivienda si la pago. Ese es el viejo derecho de propiedad, la transacción. El derecho a la vivienda es el derecho que yo tengo en determinadas circunstancias a tener una vivienda y a no pagarla. Eso es el derecho social. Es decir, se llama derecho a la vivienda al derecho que tienen algunas personas a que el Estado obligue a otras a que les paguen a ellos la vivienda. Esa obligación está vulnerando el derecho de propiedad de las personas, esa libertad negativa que estábamos de acuerdo en preservar. Todavía no nos has dicho con qué criterio vas a preservar eso, cuánto lo vas a preservar
¿cuál es el límite del poder? Y ahora estamos entrando a la democracia. Al final del asunto, y entremos a la democracia plenamente, porque estamos hablando de eso, yo creo, al final del asunto, la libertad no depende de la forma que el poder tenga, la libertad depende de los límites que tenga. Si el poder arbitras una teoría conforme a la cual el poder no tiene límites, ¿cómo va a ser libre el ser humano? Creo que en la vida humana y en la vida social el tema de los límites es siempre un tema clave en todos los asuntos en los que entremos, porque la pregunta también podría hacerse desde la libertad negativa. ¿No tiene límites o sí tiene límites? Tampoco me habéis contestado si la libertad negativa tiene límites. Sí tiene límites, claro. Claro que tiene límites. Entonces, sí, pero ya sabemos cuáles. Bueno, pero no el de las vacaciones pagadas. Bueno, bien, entonces perdona, Pedro, es que entonces uno puede discutir si las vacaciones pagadas sí son o no son, o si hay es un derechos. derecho humano. Bueno, bien, se habla de muchísimos derechos humanos, hay quienes pensamos que habría que poner menos, pero más en serio, hay gentes que dicen que hay que sumar cantidad de derechos. Eso es una discusión. Siempre cuáles son los límites, eso es algo que discutiremos. Pero claro, la libertad negativa, y le contesto a Carlos porque está muy insistente en preguntarme esto y hace muy bien, la libertad negativa también tiene sus límites, todo tiene sus límites y en todos los puntos hay que hablar de cuáles son los límites. La libertad negativa, quiero decir, la libertad básica de una persona la puede desarrollar si no tiene ni siquiera las capacidades para ser básicamente libre, o hemos ido aprendiendo a lo largo de la historia que las gentes necesitamos un respaldo, una base social que puede perfectamente coger el Estado de Derecho sencillamente porque su tarea es una tarea de justicia. Y ya veremos cuáles son los límites, pero tiene también esa obligación. Sigo un segundo punto importante. La Declaración de Derechos Humanos que todos hemos aceptado dice a continuación quiénes tienen que velar por estos derechos y dice que en principio los Estados. Ya. Bueno, en principio los Estados. Estados. Son los mismos que los violan. No, pero sí, claro. Sí. Bueno, pero eso es de facto. Debe ser así y los Estados tienen que recoger en sus constituciones que esos derechos tienen que ser protegidos. Por eso en la Constitución española se dice que es un Estado social y democrático de derecho, porque efectivamente recoge esos derechos que tienen que ser protegidos, en lo que estamos de acuerdo con una gran cantidad de países que son Estados sociales y democráticos de derecho. ¿Qué quiere decir Estado social y democrático de derecho? Que tiene que defender los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Quién ha hecho más por los derechos sociales? ¿Quién ha sacado o está sacando a la gente de la pobreza? Bueno, Los estados... Empezó Bismarck. Sí, pues buen armó. Bueno, pero no, digo, Bismarck, sí, bueno, ya sabemos que claro, Bismarck, espera, Bismarck y los estados de bienestar no sacan a la gente de la pobreza, las llevan a la esclavitud, las llevan a aprovecharse. Quien ha sacado a miles y millones de personas de la pobreza no son los estados de bienestar. Y eso es lo que digo, que hay que mirar cómo es la realidad. Y la realidad es que los que de verdad combaten la pobreza y dan a la gente la posibilidad de realizar sus planes de vida no son los estados de bienestar, es la libertad económica. Esa libertad económica que se denuestra porque resulta que crea desigualdad. Claro, pero ahí estamos en otro tema. Eso es un hecho. Que ha sido el neoliberalismo clarísimamente. Es un hecho. Bueno, clarísimamente. Bueno, neoliberalismo, no importa el nombre. No, es un hecho. El nombre es muy importante porque no es lo mismo el liberalismo clásico de Adam Smith que el neoliberalismo, que es la reacción frente a los estados del bienestar, que es de la que tú estás hablando. No, el neoliberalismo, yo soy clásico también, pero lo que voy es al centro de este. ¿Quién saca a la gente de la pobreza? Pues el Estado social y democrático de derecho, que es un Estado de justicia. Este lo impide, porque resulta que si los mexicanos y si los indochinos me venden camisas baratas, yo, que soy el presidente de los Estados Unidos, lo impido. Porque tengo que defender al grupito que hace camisas en mi país. Muy bien. Y lo que es verdaderamente tan duro de la libertad es que no es aceptable que el gobierno entre a limitarla para defender determinados privilegios.
Por supuesto que no. No, por supuesto. Yo te quiero oír defender el libre comercio. No nos quedemos bloqueados, queda todavía la democracia y el futuro ya del liberalismo. No hay que hablar del futuro del liberalismo. Hay que hablar del futuro futuro del liberalismo, sí, ¿o no? Yo quería decir algo más antes de hablar del futuro del liberalismo. Yo escribí en alguna ocasión, y lo sigo defendiendo, que el estado del bienestar no ha aclarado cuál es el término bienestar. A mí me parece muy desafortunado, porque el bienestar no tiene límites. Y entonces, efectivamente, en un Estado se puede aprovechar la recaudación para generar votos para mi partido cuando se está en el gobierno. Entonces, yo creo que habría que cambiar la denominación y pasar de estado del bienestar a estado de justicia. Y el ¿Justicia? ¿Qué quiere decir justicia? Justicia quiere decir los mínimos básicos que la gente necesita. Justicia quiere decir dar a cada uno lo suyo. Justicia quiere decir dar a cada uno lo suyo, pero cuando tenemos ya una declaración que dice que todos tienen derecho a la expresión, ya tenemos un marco de justicia, ya no es empezar desde Tales de Mileto. Es que llamarle justicia es precisamente barrer para casa. Bueno, no es barrer para casa. Ya estamos en el punto, no solo en la democracia, sino sobre todo en un Estado de Derecho que tiene obligaciones de justicia, porque tiene que tratar de proteger esos derechos que se ha comprometido a proteger con toda su ciudadanía. Yo quiero plantear, claramente. Claro. Voy a cambiar el tercio, porque ahora hay una cuestión fundamental. Si uno es un individualista y pretende que los individuos tienen que ser libres, esa individualidad tiene que contener la posibilidad de interferirse o de tomar parte en el gobierno de la sociedad. Es decir, estamos planteando la cuestión de democracia. Y hoy en día son muchos los neoliberales, que no conozco yo mucho, pero en fin los hay. Los neoliberales, ¿tú eres uno? No, sí. No, bueno, voy a decir por qué no. Porque hay muchos neoliberales que no son demócratas. Es el centro de la división dentro de lo que es el liberalismo clásico. No son demócratas porque tienen miedo, y ocurre, que el voto popular vaya contra la libertad. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de evolución podemos ver en el liberalismo futuro? ¿Qué futuro tiene el liberalismo para que la democracia vuelva a ser lo que tiene que ser, que es la participación de los individuos en la creación del Estado y en su gobierno, y no la utilización del Estado para defenderse a sí mismo de la competencia y aplastar a los grupos que no son los nuestros? Yo creo que la democracia, fíjate, está brindando un ejemplo de los problemas que estamos discutiendo con Adela hoy, ¿no? Porque, si os fijáis, si la democracia tiene algún sentido es que la gente sea capaz de elegir. Si tú le dictas a la gente, entonces eso no es democracia. Bueno, y que tenga efecto la elección. Obviamente, que sea capaz de elegir. Y sin embargo, lo que estamos teniendo es en ese proceso de crecimiento del Estado que mencionaba Adela y sobre el que no hemos entrado. Habría que tener una explicación sobre eso, pero es un hecho. Explicación y los hechos. Y el hecho, el tamaño del hecho. Entonces, en ese proceso de crecimiento del Estado, lo que nos encontramos es que cada vez hay más democracia, la democracia se ha extendido en el mundo, el crecimiento de los Estados ha ido acompasado a la democracia, y esto lo que comporta es que en realidad la gente tenga cada vez menos capacidad de elegir. Es decir, el grado de intrusión que tiene la política en la vida social y en la vida de las personas es inédito en la historia. No solamente me estoy refiriendo a los impuestos, aunque también, que es importante que los trabajadores sean capaces de conservar su propio salario, no como ahora. Pero no solamente eso, en todos los aspectos de la vida está completamente regulada la sociedad. O sea que la democracia también no se instala en la paradoja que estamos discutiendo desde el principio de este debate. Y es que parece que en toda esta discusión la libertad individual sigue padeciendo. Bueno, yo creo que no. Y ¿cómo creo que no? que... Yo puedo decir que Peterson, un canadiense psicólogo, está en problemas de perder la cátedra porque se ha negado a usar los pronombres de la forma que exigen los diversos grupos sexuales, que ahora hay 26 en una ley de una provincia canadiense, y le quieren echar porque quiere decir he and she, y no quiere usar los otros pronombres. Entonces, en la Universidad Americana y en Canadá están empezando a decir
si debemos decir portavoza o no, y si debemos decir jueza y nueza. Las juezas les gustan las nuezas. Quiero decir, al final es que se meten como un solo idioma. Ya, bueno, yo creo que meter la democracia más bien confunde un poco las cosas, pero voy a decir... No, es muy importante. No, voy a decir que entiendo por este asunto. Creo que es muy interesante el debate que está habiendo actualmente sobre que hay democracias que son democracias iliberales. Terrible palabra que en cuanto la pones, te la ponen mal en el artículo que escribes porque te quiten la I y ya han destrozado el tema. Es un lío ya para el lector. Me ha pasado continuamente. Estoy hablando de democracia iliberal. Pues no liberal. Claro, pero es que no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. Cuando es democracia liberal, claro, la idea es la de que las tradiciones democráticas no es lo mismo que la tradición liberal. Liberalismo y democracia son dos tradiciones. Eso es lo que he negado porque creo que si eres un individuo debes poder participar en la gobernación de tu país, y eso es democracia. La democracia es un corolario del individualismo. Sí, pero quiero decir, entiendo que no está mal pensar, porque en todas estas cuestiones políticas, a lo largo de la historia se van entremezclando los términos, aprendiendo unos de otros, y no está mal entender que la democracia, en principio, entienden algunas gentes que tiene que ver con las decisiones regulares, que las minorías se puedan convertir en mayorías. Las características que pone Robert Dahl cuando habla de la poliarquía me parecen perfectas para entender que es una sociedad democrática. Pero claro, el tema es que el liberalismo lo que defiende es las libertades civiles, políticas, etcétera, y hay países, el ejemplo de Venezuela es claro, que efectivamente es iliberal, porque efectivamente hay elecciones más o menos regulares, con más o menos, y bueno, dicen, sí, esto es una democracia, y sí, pues es una democracia, pero es iliberal, y uno ya llega a dudar de que sea democracia, porque con estos procedimientos llegas a decir, mire, yo diría que esto no es una democracia, y eso es lo que yo diría también, ¿no? Entonces, esas dos tradiciones creo que confluyen de vez en cuando y se van uniendo, y ese tema me parece que es muy importante. Pero volviendo al tema del Estado de Justicia, que yo creo que sí que es muy importante, creo que en una sociedad democrática actual, porque en Grecia hubo una democracia y no tenía nada que ver con lo que hay ahora y que nosotros entendemos por democracia, no querríamos volver allí. Tenía algo que ver. Algo que ver, pero poco, porque no querríamos, en eso tiene toda la razón Constant, no nos gustaría para nada que efectivamente la libertad individual quedara totalmente en manos de los poderes públicos, etcétera. No, la libertad, la democracia de ahora... No es lo que dijo Pericles en su discurso, ¿eh? Pues ya lo sé, pero es lo que dice Constant y me parece que tiene muchísima razón cuando dice los poderes públicos podían interferir en la vida privada y por eso lo que hemos luchado los franceses es por la libertad de los modernos y no por la de los antiguos. Eso es lo que decía Constant y me parece, a mi juicio, está muy bien visto. Pero una vez dicho eso, que me parece muy claro, pues entiendo que en los estados actuales las exigencias de lo que es un Estado de Derecho se han ido cargando. No es lo mismo el ¿Cargando Estado... qué quiere decir? Cargando de contenidos, cargando de contenidos y cargando de exigencias. No es lo mismo un Estado de Derecho de los siglos XVI, XVII, etcétera, que lo que sería el Estado de Derecho en el siglo XXI, que es en el que nosotros vivimos, en el que efectivamente hay una gran cantidad de gentes que pueden tener unas posiciones más liberales o que pueden tener unas posiciones más socialistas, y yo me alegré muchísimo cuando vi que hay liberalismo social y socialismo liberal, porque creo que al final lo que hay no es liberales en estado puro o socialistas en estado puro, sino una mezcla de los dos. Monstruos de dos cabezas. No, no es un monstruo, no es un monstruo en absoluto, es reconocer sencillamente que no se puede hablar seriamente de una sociedad política que está actuando con justicia con sus ciudadanos si únicamente protege su libertad negativa. Bueno, eso habría que verlo. ¿Cuál es el futuro del liberalismo a la vista de esto? Pues yo creo Estamos preocupados. Yo creo que tiene... No, a mí no me gusta tener una visión lúgubre sobre el futuro. Yo creo que tenemos algún futuro, fíjate. Bueno, y vamos a intentar utilizar a Adela como ariete, como baluarte del... ¿Baluarte o ariete? Ariete, porque habla muy bien. Del liberalismo futuro. ¿Por qué? Porque cuando yo te conocí hace más de 40 años, había un político liberal español. Se llamaba Joaquín Garrigues Walker. Era un ministro de Adolfo Suárez, de UCD, un hombre que por desgracia murió muy joven. Y él es autor de una famosa frase,
Dice, los liberales españoles cabemos en un taxi. Y yo creo que era verdad. Yo creo que era verdad. Ya no es verdad. Yo fui Ya no es el verdad. diputado liberal Eso. en el 82. El único que Ahora, había allí. no sé si hay muchos más Pero bueno, en la política, pero en el ámbito de la sociedad civil, yo creo que lo que ha pasado en los últimos 40 años, y no es un fenómeno solamente español, es un fenómeno de reconocimiento de las ideas liberales muy superior al que había antes. Entonces, yo no sé si uno puede legítimamente proyectar hacia el futuro lo que ha pasado antes, pero en fin, lo que ha pasado hasta ahora es que el liberalismo tiene hoy una presencia muy superior a la que tenía antes. Esa es una razón por la cual me parece que podemos ser optimistas con respecto al futuro. Y la otra tiene que ver con lo que nos ha contado Adela. ¿Por qué? Porque este fenómeno de crecimiento del Estado, con toda la doctrina esta de que el liberalismo social, el socialliberalismo y el círculo cuadrado y lo que la justicia, todo eso no es gratis, tiene costes. Y durante mucho tiempo la gente no resistió a esos costes, los aguantó, digamos. Y yo detecto que en los últimos tiempos hay una reacción en contra de los costes de ese Estado que antes no se planteaba. Déjame que os ponga nada más que un ejemplo político de nuestro país. Felipe González ganó 4 elecciones seguidas. Es un gobernante quizás de los de mayor éxito en la historia democrática. 4 elecciones generales seguidas ganó. En cada elección había subido los impuestos con respecto a la elección anterior. Y la gente le votaba. Yo sospecho, igual me equivoco, pero yo sospecho que eso ya no puede pasar. Que una vez que llegas a un cierto umbral en ese estado creciente, los costes empiezan a ser difíciles de disfrazar, digamos. Tú no puedes decir, voy a aumentar el gasto público, pero solamente lo van a pagar los ricos, minoritarios, asquerosos. La gente ya puede no creerse eso. Entonces dirá, si este tío me propone subir el gasto y aumentar el Estado, lo voy a pagar yo, mi vecino y mi vecina, no los ricos. Y entonces hay resistencia. Estos fenómenos, que yo creo que existen, si de verdad existen, y lo combinamos con la otra cosa que os contaba, y es que hay más peso del liberalismo ahora que hace 40 años, ¿por qué no mirar el futuro con optimismo? Se puede mirar, un segundo, hay un dato, que es que normalmente los estados, el gasto de los estados no pasa del 60%. Hay un momento en que, cuando van al 80%, como ha ocurrido en algún momento en Suecia y otros sitios, vuelven para atrás. Los votantes votan por otra cosa. Es decir, hay un límite a la cantidad de servicio público financiado por impuestos que la gente está dispuesta a aguantar. Y eso es lo que está diciendo en parte. Bueno, yo entiendo lo que estáis diciendo, pero creo que el liberalismo, y repito, como habéis dicho y yo también mantengo, hay muy distintas formas de liberalismo. Sí, y estamos intentando expulsar alguna. Bueno, claro, pero que... Eso no. No, porque no es liberal. No, es que a mí me parece muy importante el decir lo que estoy diciendo, porque no es lo mismo el liberalismo, el libertarianismo o libertarismo de Nozick que el liberalismo social de Rawls. Y entonces yo os preguntaría, ¿Sen es un liberal? ¿Rawls es un liberal? ¿Hay distintas formas de liberalismo? Dice, algunas son contradictorias. Bueno, contradictorias bien, son... pero Rawls es un liberal. Sí, y además lo dice, o sea, que es que lo dice él. Pero lo que yo quiero añadir a eso, de que es un liberal, es que tenemos que mirar la realidad. Por eso he dicho esa frase tan brutal de que hay que saber algo de economía para ser filósofo político. Y es que resulta que lo que Rawls pide y pide Sen no es lo que produce los resultados que esperan. Bueno, precisamente Sen es un economista y premio Nobel de Economía. Perdóname, a lo mejor es un ignorante, pero creo que no. No es un ignorante. No es un ignorante, y yo he sido, cosa que no se ha sabido aquí, yo he sido alumno de él durante 9 meses. Sí, por eso digo, pero que un momento, no es un ignorante. Lo que sí creo es que ha ido descubriendo las contradicciones en lo que decía cuando era joven. Y la idea del estado de bienestar, cambiándole el nombre, y el aumento continuo del tamaño del Estado, y por cierto, la sustitución de la defensa, es decir, de la defensa militar, por el estado de bienestar, que puede ser peligroso para nuestra civilización, eso hay un punto que observablemente se limita. Y eso es lo que me hace a mí tener confianza en la democracia. Como la democracia al final es que los individuos nos gobernemos, y si nos gobernamos cometiendo errores,
solemos, porque hay distintas elecciones, solemos darnos cuenta de los errores y a lo mejor nos detenemos. Bueno, yo creo que, volviendo al tema del liberalismo y luego si queréis vamos a la democracia, creo que si el liberalismo tiene futuro, y a mí me parece que sería muy bueno que lo tuviera, porque me parece que lo peor que le puede pasar a un país es caer en el colectivismo. Me parece que las personas son clave y cuando caemos en el colectivismo, desde luego nos hemos destrozado, y en ese sentido no estoy a favor ni de los nacionalismos, ni de los colectivismos, ni de nada que destruya a la persona, y digo persona, no individuo, con lo cual ya tengo una cierta connotación clara. Me parece que la persona es absolutamente clave y creo que es muy bueno que el liberalismo tenga futuro y que lo tenga también el socialismo, que sea un socialismo liberal, y el liberalismo que sea un liberalismo social. Yo creo que el futuro del liberalismo es social o no será. Porque no, creo no que el será. futuro pues no será. No sabemos. Tiene Oye, que ser el liberalismo social, es decir, cuando yo leo autores como Sen o como Rawls, me convencen, porque la posición de Rawls, por decir una, cuando habla de los principios de la justicia, habla de dos tipos de principios. ¿Por qué lo llama justicia? Es decir, el llamar justicia es como decir, yo soy socialista y defiendo la libertad a fuer de socialista. Y yo soy socialista porque soy justo. Esa es una definición de justicia que está cargada. Bueno, yo quiero recordar que Ronald Dworkin, en un artículo verdaderamente bonito en el que trata de explicar qué es el liberalismo, es verdad que él escribe desde Norteamérica y no es lo mismo porque está hablando con los republicanos, que no es lo mismo que la situación que pudiera ser aquí en España o en América Latina, pero las características que da justamente del liberalismo es básicamente la igualdad, diciendo nadie, claro, la idea de la igualdad de oportunidades. Derecho. Y la igualdad de oportunidades porque nadie es responsable. No, él lo dice como caracterización del liberalismo. Bueno, dirá él lo que quiera, ¿no? Nadie es responsable del lugar en que ha nacido y de las características con las que ha nacido. Y el sexo. Esa sería la clave. Y claro, nada de nada. Con lo cual, y el color de la piel. Con lo cual, la clave, bueno, bien, pero esto es lo que dicen pintar a todo el mundo de blanco, que van, ¿no? por el mundo de liberales, y justamente es la clave de Rawls. Si yo no sé o yo no tengo la culpa de qué características naturales y sociales tengo, el liberalismo entiende que las personas tienen que partir en una igualdad de oportunidades y igualar las oportunidades. Pues, eso es eso es del credo liberal más puro. No, es de un credo liberal. Sí. Bueno, pues si renunciáis a eso estáis perdidos, porque efectivamente en la sociedad estaremos a favor de un liberalismo social. Tiene razón Adela en lo que ha insistido muchas veces, que hay muchas personas que dicen que son liberales y que tienen ideas distintas. Claro. Mi posición al respecto es que no hay que disputarles la etiqueta nunca. Nunca. Dejarme que os cuente un chiste. ¿Se puede contar chistes? Se puede contar un chiste, incluso cantarlo. Hay un famoso chiste que contaba un querido amigo nuestro, se llama Manuel Jesús González, de un señor que se muere y hay que buscar un cura para que rece el responso en la casa familiar. Y salen a buscarlo y en la confusión traen a dos curas. Y ninguno de los curas sabe que el otro es cura. Y llegan los dos, y entonces un cura se levanta y dice, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces se levanta el otro y dice, yo soy la resurrección y la vida. Bueno, pues que se levanten todos, que digan que son liberales. Muy bien. Bendito sea Dios. No hay que discutir sobre eso. Lo que hay que discutir es sobre el contenido de su doctrina. Este es el punto y en el fondo es lo que hemos hecho hoy. Haciendo. Y hay que seguir haciéndolo. No disputar la cuestión del liberalismo. Así como usted es liberal, bendita sea. Dígame usted qué piensa de la libertad. Y entonces discutimos sobre eso y nos hacemos fuertes cada uno en nuestro terreno, pero no disputamos sobre etiquetas. El hecho de que hayamos discutido sobre el liberalismo, más bien poco, sino sobre la libertad, es decir, sobre lo que pensamos que tiene que ser la libertad y qué límites tiene que tener el poder a la hora de vulnerarla, esa es la discusión. Bueno, pues... Bueno, a mí me dejáis decir que vamos a hacer... Que yo creo que esa no es la discusión. Que vamos a dejar decir y decir la última palabra. Eso es. Ten cuidado, que es la última, ¿eh? Sois auténticos caballeros. Bueno, no, liberales. Además liberales, que yo también soy liberal, pero liberal social y socialista liberal, porque creo que es el lugar en el que efectivamente está el futuro. Creo que la libertad efectivamente es libertad negativa en el sentido de no interferencia, pero que esa no es absoluta y creo que en eso podemos estar de acuerdo.
Y creo que la libertad tiene que ser también libertad positiva, pero en el sentido más de Sen que en el de Berlin, el de poder llevar adelante los planes de vida que una persona tiene razones para valorar. Si alguien no puede llevar adelante esos planes de vida, la verdad es que su vida está frustrada. Y creo que en eso la sociedad tenemos mucho que decir, que los planes de vida de las gentes no se pueden frustrar de ninguna manera. No puede haber una gran cantidad de gente de la humanidad que esté muriendo de hambre, que no tenga posibilidades de seguir adelante, y eso lo está admitiendo cualquier liberalismo social. ¿Y eso cómo social. se ha reducido? Espera un momento, cualquier liberalismo la social. última palabra, la última palabra. Sí. Cualquier liberalismo social y cualquier socialismo liberal es que tienen que darse cuenta de que efectivamente las gentes tienen que llevar adelante sus planes de vida. Si ahora vamos a hablar de cómo hacerlo, efectivamente es una discusión importante, pero es otra discusión, no es la misma discusión. No es la misma la de decir en qué medida tiene que intervenir el Estado, hasta dónde tiene que intervenir el Estado o no, cómo tenemos que plantear el libre comercio. Creo que es otra discusión muy importante, pero ahora estábamos hablando qué modelos de libertad, qué posibilidades de libertad. A mí me gusta mucho el final de Benjamin Constant cuando trata de articular la libertad de los modernos con la libertad de los antiguos, diciendo, está muy bien que utilicemos la libertad de los modernos para conseguir también, la libertad de los antiguos para conseguir que la libertad de los modernos se pueda seguir defendiendo, pero a mí tampoco me gustaría una persona que le interesa tan poco la vida pública, que no se interesa para nada, sino que se recluye en su vida privada. Creo que los dos modelos de libertad se tienen que articular, el de la libertad negativa y el de libertad que entiende Sen. Y yo diría, desde mi humilde opinión, que el Estado tiene que tener una obligación de justicia, tiene una obligación de justicia. Os cedo la última palabra, pero yo digo que el liberalismo será social o no será. Pues yo creo que con esta palabra que no queremos tomar, a pesar de la cesión, creo que hemos mantenido una conversación, que dicen los italianos, muy interesante, y que hemos ido a la esencia y al fondo de las cuestiones que nos unen, que son muchas, y que nos separan, que son pocas. Y por eso agradezco mucho que hayáis venido, que hayamos podido hacer este programa de conversación, que se difunda por el mundo y que la gente decida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.